Bien. Entonces, retomemos un poco la idea de lo que era un proceso o una ecuación en diferencia de primer orden. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que las ecuaciones en primer orden eran de esta forma, como la tenemos descrito aquí, que son de la forma ZT igual a una constante a cero más una 1 de ZT menos 2, ¿no? Entonces, y lo único que habíamos hecho era reescribir esa forma analítica para encontrar ah, utilizando el operador de rezago, esto simplemente era ZT igual a cero más A1 de LZT, y hacemos todas las operaciones para al final quedarnos con la idea o sea, paso del lado izquierdo del signo igual, los que son de Z, grupo, términos semejantes, y al final lo que había encontrado es que la solución era ZT igual a cero entre uno menos A1, que multiplica ya así, más un componente a uno a la t por S, que dependía de las condiciones iniciales. Bien, entonces, lo que tengo aquí es una forma de solucionar el problema, una forma equivalente, más o menos equivalente, porque noten que en este caso tengo aquí esta expresión, y en esta solución que les propongo, bueno, aquí sí, en esta ecuación que les propongo, tiene el componente uno menos 0,09 elevado a la t. Ese componente adicional se lo agregué porque la forma en que solucioné ese es por un proceso iterativo. Pero en general es equivalente, nada más la diferencia es que lo agrego porque me gusta mucho cómo ilustra la trayectoria, ¿sí? Pero es una solución. Podríamos haber utilizado esa o esta, ¿vale? Bien, entonces, si recordamos, entonces tengo una ecuación en diferencia de primer orden, que es esta, que su solución estaría dada por esta expresión. Entonces, solo me basta conocer la condición inicial, que en este caso les propongo que sea 10, y entonces puedo describir su trayectoria. Otro ejemplo que vamos a ver es esta ecuación que está aquí abajo. Noten que la diferencia entre esta ecuación y esta es simplemente el signo. La de arriba es un signo positivo y la de abajo es un signo negativo, y la solución es más o menos parecida, que estaría aquí abajo. Entonces, una de las conclusiones a las que llegamos cuando vimos esto en la clase es que agregarle este signo negativo generaba este efecto que está aquí y este efecto que está aquí. El de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Y eso lo que iba a permitir era que el proceso iba a converger a su trayectoria de largo plazo de una forma distinta. El de arriba lo va a hacer en una forma asintótica y el de abajo lo debería hacer en una forma oscilatoria. Esa es la diferencia. Entonces, porque el signo negativo del caso de abajo sería que para los pares se volvería positivo y para los impares sería negativo. Entonces, haría una aproximación oscilando. Vamos a ver cómo se ven estas dos simulaciones. Voy a R, ¿vale? Voy a trabajar en R. Voy a trabajar con, que se llama clase uno. Entonces, trabajemos con clase uno. Y en clase uno voy a abrir este documento que se llama simulación. Ah, no, perdón, el que está aquí arriba. Perdón, mil disculpas. El que está aquí arriba se llama simulación orden RM, ¿vale? Entonces, ya que lo tengo abierto, sería este documento. Déjenme hacerlo un poco más grande para que sea visible para las personas que están ahí atrás. Vale. Ahí se alcanza a percibir para todas las personas que estamos aquí. Ok, vale. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Ah, bien. Vale. Sí. Es el que terminación RM. Sí, correcto. Ese es terminación RM. Entonces tengo aquí mi documento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer la configuración o el setup de lo que voy a ocupar. Entonces, primero le voy a decir que pues, la configuración para todos los chunks sigan esto, que sean set echo true. Eso quiere decir que cuando vea la versión HTML o interactiva de este resultado, no se va a ver el código, solo se va a ver los resultados. Eso significa eso, ¿no? Entonces voy a trabajar con tres bibliotecas. Creo que las tres ya las hemos trabajado en algún momento. ggplot2, readxl, ajá, y dplyr. Dplyr
Si por alguna razón no lo han instalado, seguramente arriba les va a aparecer que se necesita instalar. Si lo quieren hacer manual, recuerden que simplemente descomentan esta línea y ejecutan esa línea con un control enter y se instalará toda la paquetería relacionada con dplyr. ¿Vale? Bien, entonces, esto es mi setup inicial. Voy a darle simplemente run. Le damos run y ejecutamos. Listo, ya está. Se ejecutó toda la información. Lo único que me advierte aquí es que, por ejemplo, dplyr necesitaba algunos paquetes que ya los pudo cargar, a pesar de que son, a pesar de que están en un color como naranja, casi tendiendo a rojo, no son warnings que impidan procesar. Todos los que son avisos o warnings que impidan procesar algo me los marcará como la palabra error al inicio. En este caso ninguno es el caso, ¿vale? Bien. Entonces, luego de que ejecuto la parte del setup, lo que voy a hacer es, si quisiera preguntarle por dónde está apuntando el Working Directory, debería de aparecerles justamente la carpeta donde está ubicado este RMD. Eso es lo que debería aparecer, ¿sí? Por default, RMD, los archivos R Markdown, se conectan de manera, digamos, automática a la carpeta donde está depositado el archivo, ¿sí? Debería de estar apuntando hasta ahí ese working directory. Si no, hay que hacerlo manualmente, que creo que me parecería que sería algo difícil, entonces habría que descomentar esa línea y en lo que está entre comillas, colocar la ruta correcta donde está el archivo. Lo voy a necesitar que apunte hacia ahí porque voy a hacer ejecuciones y voy a guardar algunos archivos resultantes. ¿Vale? Bien. Sí. Eh, ¿A cuál te refieres? ¿A este? Sí. Solo. Listo. Vale, bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Vale, buenísimo. Vale. Ahora, bien, ya que estamos aquí, entonces ahora vamos a crear datos para hacer la simulación. Entonces, lo primero que voy a hacer para crear la simulación es crear una tabla. Acuérdense que en R, las tablas o los datos tabulares, la forma más básica, bueno, además de las matrices, son los data frames. Entonces voy a crear un data frame con esta función que le estoy poniendo acá, que se llama data frame, y le estoy diciendo que ese data frame va a tener solo una columna. Esa única columna se llama tiempo, y esa columna de tiempo es un vector numérico que va desde el 0 hasta el 100, ¿sí? Es decir, va a tener 101 elementos, ¿vale? Bien. Luego, esto lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar thisX. Voy a ejecutar esta línea con control enter y noten que el objeto que se crea allá en el environment, lo que tengo es este objeto que se llama this. Voy a darle clic solamente para observarlo y lo que notarán es que efectivamente tengo un objeto que es una columna eh, que se llama tiempo y que tiene datos que van desde el 0 hasta el número 100, ¿vale? He creado entonces una tabla, ¿sí? Bien. Luego, el siguiente paso, lo que voy a hacer es empezar a rellenar la tabla. Recuerden cómo agregamos columnas a los data frames. La manera en que agregar columnas a los data frames, la manera más sencilla es como lo planteo aquí. Tomo el nombre del data frame, en este caso el data frame se llama thisX, le pongo signo de peso y luego el nombre de la columna nueva, ¿sí? Si esa columna ya existe en el data frame, lo que va a ocurrir es que va a ser sobrescrita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a introducir aquí eh, el no, la fórmula que yo planteé como el proceso de la solución de la ecuación en diferencia de primer orden para el primer caso. Entonces, noten, está tal cual replicada. Es 2 multiplicado por 1 menos 0.9 elevado a la t. En este caso, t es el tiempo. ¿Y cómo obtengo el tiempo? Simplemente le digo que es la columna que se llama tiempo en el data frame, cierro paréntesis y divido entre 1 menos 0.09 más 0.09 elevado a la t, multiplicado por la condición inicial que es 10. ¿Sí? Si quieren podemos verificar esto, me regreso a es esta ecuación que está aquí, la ecuación 2.21, es exactamente esta ecuación, la transcribí en código en R.
¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? Ok. Luego, voy a agregar una segunda columna. Y la segunda columna es lo mismo, pero ahora para el caso de la segunda ecuación. La segunda ecuación es 2 por uno menos el menos 0,05 elevado a la t, dividido entre uno más 0,5 más el 0,5 elevado a la t multiplicado por la condición inicial. Entonces, ¿cuál es el resultado de este chunk de código? Vamos a resumir lo que va a ocurrir. En la línea 31 defino un data frame con una columna que es el tiempo. En la línea 34 eh, tomo la columna de tiempo para evaluarla en la fórmula que acabo de construir como solución del proceso 1. Luego en la línea 36 evalúo el tiempo en el proceso 2. Voy a ejecutar esta línea de código, todo este chunk, y vamos a ver cómo se ven los datos. De aquí veo y aquí está. Entonces tienen condición inicial 10, inician en 10, los dos procesos, pero un proceso va del 10, pasa al 11, y así sucesivamente, y va convergiendo hasta aproximarse asintóticamente al 20, que es la solución. El segundo proceso empieza en 10, salta a -3, salta a 3, regresa a 0 y luego empieza a oscilar alrededor del dato al que va a converger, que es 1,33. ¿Vale? Entonces, esto es lo que predecíamos que iba a ocurrir. Me regreso a mi ecuación. Vamos a hacer un gráfico. Nada más aquí, rapidísimo, una encuesta. ¿Quién aquí ya ha ocupado ggplot? Todas las demás personas no han ocupado ggplot, ¿no? No, nunca jamás. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, voy a describirles cómo funciona ggplot de forma muy somera, en general. En general, ggplot2 es una función, es una biblioteca, pero ggplot2 es una biblioteca de R que tiene una función que se llama ggplot. Y ggplot es una función que permite hacer gráficos de una forma muy amigable, muchísimo más amigable que utilizar la función plot, que es nativa de R. Entonces, ggplot funciona de la siguiente manera. Lo que necesitan es escribir la función ggplot y luego de escribir la función ggplot, escriben paréntesis. Y lo que pongan en medio de los paréntesis debe de seguir la siguiente secuencia. Primero colocamos el data frame de datos. En este caso, yo estoy siendo muy explícito. Estoy poniendo data es igual a disk. Quiere decir que los datos son el data frame que se llama disk-x. Luego, AE significa, luego le pongo coma, el segundo parámetro que necesita la función es aesthetic, que es introducirle las condiciones de los ejes X y Y. Entonces le estoy diciendo que en el eje X va a ir la columna que se llama tiempo y en el eje Y va a ir la columna que se llama process 1. ¿Vale? Desde aquí podría simplemente, voy a ponerle aquí un enter, un poco antes del más, un par de enter, para indicar que noten que en este caso lo que estoy diciendo es que la función ggplot solamente le dé información del dataset y de quién va en el eje X y quién va en el eje Y. Y voy a ejecutar esta línea, control enter. Si hago esto, no ocurre nada. La razón por la que no, digamos, no se grafica nada, déjenme voy a plot a ver si se muestra. No, no hay nada de hecho. Bueno, aquí abajo estaría el resultado. Noten que abajo el resultado simplemente les grafica el plano cartesiano. ¿Por qué creen que solo graficó el plano cartesiano y interpretó correctamente? En el eje X va el tiempo y en el eje Y va la columna que se llama process 1. Entonces, ¿por qué creen que no hizo más cosas? Exacto, no le hemos puesto el objeto geométrico que va a graficar. Solo sabe qué objetos va a graficar, pero no sabe qué características tiene. Entonces vamos a dotarlo de esas características. Entonces la característica que le vamos a dotar es que va a ser una línea que va a ser de ancho 0,05 de color dark blue. Y luego le voy a agregar otra característica, le voy a agregar un punto. Entonces no solo lo voy a graficar como línea, sino le voy a poner un punto.
Pero hagámoslo por partes. Por ejemplo, concretamente, primero grafiquemos la línea. Le damos control enter solamente a este tramo y veamos. Si graficamos la línea, se ve así. Ahora agreguemos de los puntos. Si le agrego los puntos, eso implica hacer esto y voy a ponerle aquí un enter para separar la línea de código. Y noten cómo es que ahora ya le agregué puntos. ¿Sí? Entonces, cada vez ggplot funciona con la lógica de agregarle características. Entonces, le vamos a ir agregando características. En este caso, le agregué una línea. Luego le agregué puntos. Y ahora le voy a agregar otras cosas estéticas eh, para el gráfico. Vamos a ver qué cosas estéticas le quiero agregar. Ah, ay. Entonces, le voy a agregar lo siguiente, el tema. Quiero que el tema considere que la posición de la leyenda sea ninguno. Eso lo que va a hacer es que va a eliminar la leyenda, no va a haber leyenda, porque solo estoy graficando un objeto, entonces no necesito indicar con una leyenda que se está graficando, porque debería de ser obvio a partir del título que le asigne. Luego, eh, voy a modificar el tema y le voy a decir que el título, la leyenda del título va a ser también en blanco, es decir, si tiene algún título lo va a eliminar, lo va a poner en blanco. Luego, con la función guide, lo que le voy a hacer es simplemente quitarle o darle con una configuración al grid, a las líneas. Y le voy a poner que este grid sea de un ancho 1 y que sea únicamente por renglón. Y, por ejemplo, vamos a simplemente ejecutar este pedazo de código, a ver cómo se ve. Entonces, este pedazo de código fue que no tuviera leyenda y que el grid fuera a nivel renglón. Va, listo, ya está. Ahora vamos a agregarle más cosas. ¿Qué otra cosa quiero agregarle? Le voy a agregar que en el eje X le ponga la palabra tiempo y en el eje Y, fíjense ahorita que tiene, en el eje Y tiene la palabra process 1. Se lo voy a cambiar y se lo voy a poner, le voy a poner ZT en en este punto. Y luego voy a agregar otras cosas, como por ejemplo el título de la gráfica le voy a poner en negrita. ¿Cómo sé que le voy a poner en negritas? Aquí se lo estoy indicando, le estoy diciendo que el face es bold, es negrita. El tamaño de la letra del título va a ser 11 y que se ajuste hacia la izquierda totalmente. Eso significa el H-Jog o el H-Jog, que se ajuste totalmente hacia la izquierda. Luego, en el subtítulo va a ser de tamaño 10. eh, y bueno, y un caption que puede ser los datos al pie de página. Y ya, y los márgenes. Y así se vería mi gráfico. ¿Duda? ¿No? Vale. Puedo guardarlo, lo puedo guardar con esta función, que es una función gg6, y lo que le estoy diciendo es guarda este archivo, bueno, guarda este objeto en un PNG con un ancho de 20 píxeles y un alto, bueno, de 20 centímetros, perdón, y 10 centímetros, en unidades, bueno, con unidades le estoy indicando que el 20 y el 10 se refiere a centímetros, ¿vale? Entonces, si lo guardo, se va a guardar en un formato bastante amigable, con muy buena resolución, para luego copiar y cuando pongamos en un Word a veces se deforman. Estos no lo van a hacer. Sí, sí. ¿Dónde se guarda? En la carpeta donde está ubicado el R Markdown. Ahí, si quieres, déjame ver si lo tengo ahí, actualmente ahí. Sí, aquí se debería guardar ahí. Vale, entonces déjenme, voy a ejecutar esa línea. Y listo, vamos a mi carpeta. Y justo aquí está el archivo, es y es este archivo que está aquí. ¿Vale? Bien. ¿Más dudas, comentarios? Ok, vale. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer ahora voy a volver a comentar esto. Bueno, lo voy a dejar así. Eh, lo que voy a hacer ahora es la gráfica, pero de la segundo proceso. Entonces, lo único que voy a hacer es tal cual tomar el mismo código de arriba y voy a cambiar en Y por Process 2 y el color le voy a poner a red. Puedo ponerle otro color, por ejemplo, si quisiera tal vez un color más oscuro, dark, red.
y me lo va a interpretar, ¿no? Entonces, a veces, si se sabe el nombre del color en inglés, pónganlo y lo va a interpretar. Si es que no, a ver, pueden buscar el código SVG o el código o el hexadecimal, ustedes quieran. Ejecutemos esta línea de comando y mi gráfico se ve así. Y este gráfico sabíamos, ya habíamos predicho que iba a oscilar, ¿no? Así, de esa manera. Vamos a hacer un tercer proceso. Ese tercer proceso voy a ir acá a mi pizarra, y ese tercer proceso deriva de lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo, es un poquitito más complicado. Ahora el ejemplo consiste en una ecuación en diferencia de segundo orden. Esta ecuación en diferencia de segundo orden tiene elementos aquí y aquí, entonces de segundo orden la solución es un poquito más compleja. Habría que resolver el polinomio característico asociado, que en este caso es resolver este polinomio que está aquí. Lo podemos escribirlo de dos maneras. Creo que en clase yo solo resolví este caso, pero ustedes también podrían reescribirlo de esta manera. Si lo escriben bajo la fórmula uno, las raíces del polinomio las tienen que invertir. Si lo escriben bajo la fórmula 2, las toman de manera directa. ¿Vale? Esa es la diferencia en términos analíticos. De hecho, aquí lo pongo, ¿no? Depende de qué forma funcional asuman, esto va a cambiar. Entonces, simplemente habría que resolver el polinomio característico. Lo único que hice aquí fue sustituir los elementos y llegar a que la raíz del polinomio dependía de la solución de este amigo. ¿Vale? Bien, ¿dudas desde este punto? Ok. Vale. Luego, entonces simplemente sustituimos y llegamos a que la solución es esta muchachón. ¿Vale? Esa es la solución de nuestro proceso. Y, eh, ¿Y cómo determinamos S1 y S2? Aquí les dejo el procedimiento para determinar S1 y S2. Aquí está, hay que solucionar este sistema de ecuaciones. Ah, perdón, lo rayé de más. Hay que solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, este sí, por favor, lo voy a poner aquí con letras grandes, tarea, este, revísenlo, es importante, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Vale? Para determinar a estos dos. Eh, esta, esta pantalla, dentro del temario hay un link a ¿cómo se llama? A ese OneNote. Lo pueden ver desde acá. No tienen, por si quieren tomar notas, pueden hacerlo con toda libertad, pero consideren que pueden acceder a él desde el link que está en el temario. ¿Perdón? Sí se ven en las notas. Déjenme les comparto. Voy rapidísimo. Pequeño paréntesis. Vamos a, si van a GitHub, que es lo más fácil sencillo, vayan a GitHub, vayan al repositorio de la clase, que es series de tiempo 2024. Y si van hasta aquí abajo, aquí en la descripción de estas ligas, aquí están varias cosas. Aquí están las ligas de las notas de clase, aquí están los scripts, que es redundante porque esto los trae aquí, pero la carpeta de Google Drive donde están la bibliografía y las pizarras de la clase aquí están, ¿vale? Entonces solo le dan clic a y los va a llevar al OneNote que estamos viendo precisamente en este momento, ¿vale? Buenísimo. Vale, bien. Am, mm, sí, aquí estaba. Ajá. Luego, entonces, ya una vez que lo resolvemos, habría que resolver este amigo. Graficar este amigo. Vamos a graficar este amigo. Entonces, lo voy a sustituir tal cual, me voy a R. Y en R, lo único que voy a hacer es tomar el proceso 3, lo voy a generar sustituyendo la ecuación 10, 450 multiplicado por 0.4 elevado a la t, 440 por 0.5 elevado a la t. Tal, sí. Es el indicador de que estoy tomando del data frame que se llama disk.
¿Quién es defect? Es este amigo que está aquí. El data. Ajá, del data, no, la tabla de datos, esta tabla de datos que está acá, que le llamé defect, esta, le estoy diciendo que aquí agregue una columna que se va a llamar process-3. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí, le estoy diciendo, crea una columna que se va a llamar process 3, toma la columna que se llama tiempo, evalúala aquí, y eso es lo que hago. ¿Sí? Excelente. Bueno. Y voy a div, y aquí estaría ya mi proceso 3 evaluado. ¿Vale? Bien, bueno. Y lo único que voy a hacer es, tal cual, voy a sustituirlo, el mismo código, solo que voy a utilizar otro color. En este caso voy a utilizar un dark green. Uy, aquí tengo un pequeño error. Ah, sí, resulta ser que ggplot2 cambió. Ya no puedo utilizar en aesthetics size, sino dice que tengo que utilizar language. Entonces voy a ir en aesthetics, donde diga size, voy a utilizar language. Ese es el error. Ay, no, ahí no era ahí. Déjenme ver dónde era. Pues creo que ya lo hizo. Creo que más bien era. Sí, vale. Ahí está el gráfico, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, quejas, congojas antes de continuar? Ok, vale, buenísimo. Entonces, listo. Entonces ya pudimos graficar aquellos objetos que resolvimos en clase, ¿vale? Bien. Me voy a regresar ahora sí a la parte teórica donde me había quedado en la clase, eh, que es definiendo un proceso estocástico. Ahí es donde me quedé la clase pasada, ¿vale? Entonces, voy a guardar mis cambios, voy a cerrar este archivo, ya no lo voy a trabajar ahorita, y me voy a mitizar. Y voy a trabajar ahora con procesos estacionarios. Bien, déjenme hacer aquí un pequeño espacio, porque aquí necesito. Entonces, solamente recapitulando un poco la idea. La sesión pasada yo les dije, yo voy a trabajar con objetos que se llaman procesos estocásticos. Los procesos estocásticos son como una familia de sucesiones posibles de una variable aleatoria. Entonces, piensen que este esquema que tengo aquí es un proceso estocástico en el siguiente sentido. Cada una de estas líneas, cada una de esta y hasta esta línea, es una posible realización de una variable aleatoria. ¿Cómo qué cosa? Lanzar una moneda, T veces, lanzar un dado T veces. Cada uno de estos X que está ahí es una posible realización. Eso es un proceso estocástico. Ahora, una serie de tiempo es tomar solo una de esas, solo uno de esos elementos, una de esas muchachas. Entonces, y es como si tomáramos a una de esas y elementos, déjenme, por aquí lo puse, creo. No, no lo puse aquí. Pero bueno, es como si tomáramos a uno solo de estos. Entonces, a la que decidiéramos tomar a la serie, digamos X1, X2, así hasta X subíndice T, a esta le vayamos a llamar serie de tiempo. Pero entonces, esta serie de tiempo tiene características. Y una de las características que tiene es que tiene, por ejemplo, valor esperado y varianza. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de los elementos que la compone en sí mismo es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces tiene características estadísticas. Entonces sus características estadísticas, por ejemplo, hablemos del valor esperado. Déjenme tomar este elemento que está aquí y lo voy a pasar arriba. Entonces, tiene características. Entonces, ¿qué características son las que a mí me interesan analizar? Por ejemplo, si yo tomo el valor esperado de cualquiera de ellas, sería válido. Esto quiere decir que puedo formar un vector de valores esperados. Y ese vector de valores esperados lo puedo agrupar de esta manera. O lo puedo poner así, en forma de fila.
como yo decida, no importa. Lo importante es entender aquí que la serie en sí misma tiene elementos como su valor esperado. Su varianza implicaría entonces que sería el resultado de tomar el valor de esa variable aleatoria, restarle su valor esperado, elevarlo al cuadrado y tomarle su valor esperado. Y eso sería la varianza de la serie de tiempo. ¿Sí? Vale. Bien. Ahora, esta varianza, esta serie de tiempo también tiene otra característica como la covarianza. Una covarianza es, a grosso modo, es la relación que guardan dos variables aleatorias, en este caso concreto que se llama curso de series de tiempo, evaluado en diferentes momentos. Entonces, vamos a asumir por un momento que lo que tenemos es un escenario en el cual las, las series de tiempo las evaluamos en cualquier momento que va desde t igual a 1 hasta t mayúscula. Entonces, lo que sabemos es que la covarianza que guarda xt con xs es igual al resultado de este producto. Ahora bien, este producto se puede interpretar. Lo que está diciendo ahí es cuál es la desviación de la variable aleatoria respecto del valor esperado. Este es el valor de la variable aleatoria. ¿Cuánto se desvía de su valor esperado? Eh, Eso, ¿cómo se parece a la información de la variable aleatoria evaluada en este momento respecto de su valor esperado? Entonces, piensen en un escenario como que si lanzaran la moneda. ¿Cuál es el valor esperado de lanzar una moneda? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, sí. Cada una tiene la mitad de procesos. El valor esperado es, eh, en promedio es 0.5, ¿no? Cero y 1. Va. Entonces, ¿cuánto se desvía? Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que estemos observando menos el valor esperado. Luego, entonces, pero lo que vamos a hacer en series de tiempo es comparar esas desviaciones en momentos distintos. Entonces, ¿cuánto se desvía ahorita en este momento respecto de un momento posterior o anterior llamado S? Y a ese le voy a llamar covarianza. Ahora bien, lo padre de esto es que entonces, si tengo una serie de tiempo de tamaño t, tengo entonces t varianzas, porque tengo la varianza de la variable aleatoria en cada uno de los momentos. Y tengo un montón de covarianzas. Tengo esta matriz concretamente. Podría formar una matriz donde en la diagonal irían las varianzas y en los extremos irían las covarianzas, que son todas las posibles combinaciones de, por ejemplo, la información que se comparte en el momento uno con la información que se comparte en el momento 2 o en el momento uno con el momento t, ¿sí? Y viceversa, el momento t con el momento uno. Lo que quiere decir es que esta matriz es en la diagonal, tiene una varianza y fuera de la diagonal tiene covarianzas que son simétricas. Entonces, esta sería la covarianza de uno con t y esta sería la covarianza de t con uno, pero sería la misma, ¿sí? Sería simétrica. Esta matriz sería simétrica en términos de los elementos fuera de la línea. ¿Vale? ¿Duda con este planteamiento? ¿Cómo estoy describiendo la serie de tiempos? ¿Sí? Ok. Sí. Eh, ya, me refiero a que lo que siempre voy a buscar es que am, siempre haya una distancia entre, por ejemplo, aquí lo que tengo es la correlación de uno con t. Entonces, aquí siempre, si te fijas, sería t, s. Lo que estoy diciendo es que voy a calcular siempre la covarianza para los casos en los que de la diagonal superior, porque por simetría voy a asumir que los de la diagonal inferior solo son, a eso me refiero. Sí, creo que así es más fácil expresar. Estaba pensando en las palabras para expresártelo, pero eso es, ¿vale? Buenísimo. Ahora bien.
Entonces, en general, lo que vamos a buscar es esto. Es, esto es lo más restrictivo que vamos a ver en este curso. Vamos a empezar, siempre que hacemos análisis estadístico, piénsenlo de esta manera. Siempre empezamos por el caso más restrictivo y luego vamos relajando cosas. Cuando hicieron, por ejemplo, cuando tomaron su curso de introducción a la econometría, les dijeron que las regresiones cumplían una serie de supuestos que daban pie al gran teorema de Gauss-Markov. Y luego, conforme fue pasando el curso, fueron relajando los supuestos. ¿Cómo qué cosas seguramente relajaron? Dijeron, bueno, ¿saben qué? Tal vez eso de que la varianza sea fija es muy restrictivo. Vamos a dejarlo que varíe. Esto da pie a los modelos de volatilidad. Y luego tal vez dijeron, bueno, ¿saben qué? Eso de que no haya, de que a lo mejor no haya endogeneidad es muy restrictivo. Vamos a permitir que haya endogeneidad y entonces lo vamos a solucionar con métodos de variables instrumentales. Y así sucesivamente, conforme va pasando, digamos, el análisis estadístico, solemos relajar los supuestos. Entonces, yo voy a empezar, estos serán mis dos supuestos base para las series de tiempo. El primer supuesto es que voy a asumir que la media de todo el proceso será constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, piénsenlo de esta manera, si hicieran una gráfica de los objetos que se describen aquí, por ejemplo, voy a graficar aquí, aquí tengo a X y aquí tengo el tiempo, voy a graficar algo que cumple con estas dos restricciones. La primera es que la media está constante. Entonces vamos a asumir por un momento que la media se ubica aquí. Eso quiere decir que el proceso va a estar alrededor de esta media. Eso es lo que diría. En promedio, la serie va a estar ahí. El segundo es que la varianza para XT sea sigma cuadrado, que sea fija. ¿Esto qué significaría? ¿Qué significa en términos de las series de tiempo? Que la varianza sea fija. ¿Perdón? Exacto, que no se pueden alejar demasiado de quién, de la media. Entonces, los muchachos que van a cumplir con esta restricción van a hacer algo que sean así. Entonces, vamos a empezar el análisis de serie de tiempo con aquellas cosas que son así, que se comportan alrededor de un rango, ¿sí? Y luego vamos a ir relajando. ¿Cuál es lo que vamos a relajar tal vez? Bueno, que tal vez que la media no sea fija, que sea, que pueda tener tendencia a la serie. ¿Qué otra cosa podemos relajar? Bueno, que la varianza no sea constante, que sea cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de la varianza, cuando yo elimine el de la varianza, ¿cuáles son los modelos que va a dar origen? Va a dar origen a los modelos que se conocen como de heterocedasticidad condicional. ¿Quiénes son esos? Los ARCH y los GARCH, ¿sí? Que se derivan de quién, de romper el supuesto de que la varianza sea fija, ¿sí? Entonces, cada uno de los modelos subsecuentes van a ser derivados de que vamos a romper este marco de supuestos que voy a plantear ahora. ¿Vale? Y el marco de supuestos que voy a plantear ahora se llama la definición de proceso estacionario. Entonces, yo voy a decir que mi estacionalidad le voy a caracterizar por cuatro condiciones. Entonces, voy a hablar de una estacionariedad en media. Cuando yo diga que un proceso es estacionario en media, quiere decir que se cumple esto, que se cumple el primer supuesto, que la serie está alrededor de una media. Segunda condición, una estacionalidad en varianza. Quiere decir que la varianza de todo el proceso es esto. Y la voy a denominar como gamma cero. Y más adelante va a tener sentido por qué le llamo gamma cero. Pero ahorita le llamo gamma cero. Quiere decir que es constante y finita para todo T. Luego, va a haber una estacionalidad en covarianza. Y esa estacionalidad en covarianza quiere decir que la covarianza, por ejemplo, lo podríamos interpretar de la siguiente manera. La información de la serie en T comparada con la información de la serie en S, es decir, en dos momentos distintos, se puede expresar por esta ecuación analítica, pero
digamos que esa covarianza solo depende de la distancia que guarden S y T. Eso quiere decir que la covarianza, es decir, la variación la similitud que pueda tener la serie por tomar dos momentos distintos de ella, no dependen de cómo es la serie, sino dependen solamente de cuánta distancia decidimos tomar. Por ejemplo, si quisimos tomar un pedacito muy al inicio de la serie y otro pedazo muy al final, solo depende de eso y no depende de características de la serie. Eso es altamente restrictivo, porque quiere decir que la covarianza también es más o menos estable en cualquier punto de la distribución. Ahora, en general, cuando ustedes vean libros de texto, van a escuchar hablar de la estacionalidad débil, que es esta que pongo aquí. Es una estacionalidad que resulta de, digamos, vamos a asumir solamente los dos primeros supuestos y vamos a asumir que el tercero se cumple, pero y siempre vamos a asumir que S es igual a T. No nos vamos a preocupar en este momento simplemente por la condición 3, solo la 1 y la 2. Eso es lo que básicamente está diciendo. Vale. Entonces, ese es mi marco digamos, de normativo, si lo quieren ver así, de cómo estoy pensando el análisis de series de tiempo. Ok, buenísimo. ¿Dudas sobre la definición? Voy desmenuzando un poquito más esto y luego voy a llegar a una aplicación. Eso es a lo que quiero llegar al final. Ahora bien, veamos un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo clásico de proceso estacionario? Es un amigo al que le llamamos proceso puramente aleatorio o ruido blanco. Ese es el amigo que cumple siempre con las condiciones de estacionalidad. Entonces, ¿cómo es un proceso ruido blanco o un proceso puramente aleatorio? Es una serie de tiempo. Con eso ¿cómo lo defino aquí? Aquí lo denoto como, esta es una serie de tiempo, que es una serie de tiempo con esas características, que cumple estas tres condiciones. Cada una de esas condiciones son bien interesantes en términos de cómo lo podríamos graficar. Entonces, vayamos analizando cada una. La primera condición es que en efecto cumple con que la media sea constante, pero no cualquier media, sino que está centrado en el cero, ¿sí? Es decir, tu media es cero. La segunda condición es que la varianza, si la media es cero, solamente es una cuestión de sustituir. La fórmula de la varianza es el valor esperado de la serie menos la media, pero la media ya sabemos que es constante y que además es cero. Entonces, la varianza del proceso es simplemente tomar el valor esperado a cada uno de los valores de la variable aleatoria elevada al cuadrado. Y esa va a ser sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, la varianza se simplifica muchísimo. Ahora, ¿cómo es la covarianza? La covarianza es simplemente tomar cada uno, dos elementos, pero como la media es cero, estas dos medias son ceros, entonces todo se redunda a ser esto, lo cual será cero. Quiere decir, ese es probablemente el más interesante de todos, el tercero, que es un proceso puramente aleatorio, además de ser estacionario, es decir, oscilar alrededor de una media muy concreta que es el cero. Además de eso, lo que nos diría que la covarianza sea cero es que la historia no le importa. Por eso es un ruido blanco. O sea, piénsenlo de esta manera. Un ruido blanco, pues siempre la analogía que utilizamos es cuando, por ejemplo, vemos una transmisión de audio y, por ejemplo, y vemos alguna cosa que detrás se escucha como si fuera interferencia, pero no podemos asignarle, no podemos correlacionarla con nada, es decir, no se correlaciona con la voz de alguien, no se correlaciona con el ruido de algún sistema. Por eso le llamamos ruido blanco, porque en realidad se comporta de una forma aleatoria, totalmente aleatoria. Y la historia no le importa, es decir, no importa lo que pasó hoy, eso no va a influir en lo que le va a pasar mañana al proceso.
ni lo que le haya pasado anteriormente, ¿sí? También es un poco la historia de la caminata del borracho, ¿no? Que es, ¿cuál es la historia de la caminata del borracho? Que bueno, que alguien, perdón por la analogía, ¿no? Pero bueno, imagínense que ya echaron por ahí un trago, entonces cuando caminan, el siguiente paso, ya sea que se caigan o continúen en el camino, es independiente de lo que hayan hecho en los pasos anteriores, ¿no? Es decir, la historia no importa, ¿sí? Eso es un proceso de ruido blanco. Entonces, estos amigos, procesos o ruidos blancos, si los graficáramos, primero tendríamos que ver que su media está en el cero, es decir, estarían así. Si pusiéramos el tiempo y pusiéramos aquí el valor de X, entonces veríamos que estos son algo así, que oscilan alrededor del, del cero, siempre, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo, ¿vale? Bien. Ahora, compliquemos un poco más el ejemplo y veamos otro ejemplo que también podría cumplir con estas condiciones. ¿Y quién es mi ejemplo? Mi ejemplo es este amigo que tengo acá. Es un nuevo proceso estocástico que cumple con esta condición. Tiene una condición inicial U0, quién sabe cuál sea, es una condición inicial. Lo que le ocurre al proceso es que resulta ser que actual, su valor actual depende de lo que le haya ocurrido en el periodo inmediato anterior, más el resultado observado en este momento. Entonces, eh, vamos a asumir que U es un proceso puramente aleatorio. Entonces, a este amigo le vamos a decir que se le conoce como un proceso que tiene ajuste de tendencia o drift y puede ser reescrito simplemente como la suma o la acumulación de todos los procesos puramente aleatorios que han transcurrido en el tiempo. ¿Sí? Este es, este es plan, mi marco general de este proceso. ¿Vale? Bien, ahora dotémosle un poquito más de características a este amigo y veamos, perdón, un segundo. Bueno, dotémosle un poco más de características y veámoslo como un amigo que, ok, vale. Dotémosle de otras características. Entonces, bueno, pero esto sigue siendo muy abstracto, ¿no? Porque U es un proceso que es ruido blanco. Bien, voy a proponerles a alguien que cumple con esta característica de ser un ruido blanco. Bien. Y ese amigo que se los voy a proponer se llama lanzar una moneda. Asumamos que el experimento es el siguiente. Asumamos que U de t es igual a dos posibles escenarios. Uno y menos uno. Uno si gano el lanzamiento. Y menos uno si pierdo el lanzamiento. Asuman este ejemplo, ¿no? Es muy sencillo. Están jugando con alguien. No sé si lo hacían de niños, yo sí lo hacía de niño. Les decía yo jugar a los volados. Yo lo hacía con mi hermano. Entonces, que era simplemente tomábamos monedas y quien adivinara la cara que cayera se quedaba con la moneda, ¿no? Entonces, ese es el experimento, ¿vale? Entonces, si adivinan la moneda en la cara, se quedan con la moneda. Si no la adivinan, entonces pierden, están en menos uno, ¿vale? Entonces, asuman que inician con una moneda, ¿no? Inician con una moneda y luego, en el segundo momento, vuelven a tener una moneda que vuelven a poner en juego. La lanzan, si adivinan, se la quedan, si no, la entregan, ¿vale? Entonces, uno menos uno, ¿vale? Entonces, este experimento creen que cumple con las condiciones de ser un ruido blanco o un proceso puramente aleatorio. ¿Cómo lo graficarían? ¿Cómo lo graficarían? Si lo viéramos en el tiempo, aquí está el tiempo,
Entonces vamos a asumir que aquí está el 1 y aquí está el -1. Entonces, ¿cómo se vería en el tiempo este proceso? Vamos a asumir que en el momento cero, pues tengo la moneda, ¿no? Ahí en el momento cero, tengo una moneda. En el momento, en el siguiente momento vamos a asumir que pierdo y luego gano. Y en el siguiente vuelvo a ganar, y luego vuelvo a perder, y así, ¿no? Y vuelvo a lo mejor pierdo otra vez dos seguidos, y así voy. ¿Vale? ¿Ustedes creen que esto, aquí por arcaico que es mi dibujo, cumple con las condiciones de ser un ruido blanco? Es aleatorio, sí, y oscila en el cero. Es una buena observación. Aquí está el cero, ¿no? Vale, entonces ya tenemos ligeras sospechas de que ese amigo sí cumple. Oscila en el cero, no parece que tenga variaciones abruptas, es decir, no se pasa a menos infinito, más infinito, nada de eso, simplemente se queda entre -1 y 1. Pues pareciera que sí. Vamos a demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo demostraríamos? Primero tendríamos que preguntarnos varias cosas. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es el valor esperado de ese proceso. El valor esperado de U de t. Esta es una variable aleatoria que es discreta. ¿Cómo se determina el valor esperado de una variable aleatoria discreta? Es el valor esperado de la variable aleatoria, que en este caso es 1, por su probabilidad de ocurrencia, más el valor de la variable aleatoria, que sería -1 en el segundo caso, por su ocurrencia, que en este caso sería 1 menos p. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién no? Se vale que me digan, no, no sé qué estás hablando. ¿Sí? Es un ejercicio Bernoulli. Un ejercicio Bernoulli es simplemente cómo calculamos la probabilidad de ocurrencia de un ejercicio, el valor esperado de un ejercicio Bernoulli es tomamos el valor de la variable aleatoria, solo puede tomar dos valores, uno y -1. Entonces, el uno ocurre con qué probabilidad? Con una probabilidad P, más la ocurrencia del segundo valor, que es -1. ¿Con qué valor ocurre el segundo valor? Con el complemento de probabilidad, que sería uno menos P. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que una moneda perfectamente balanceada, ¿cuánto vale P? 0.5. Entonces, el valor esperado de este amigo sería 1 por 0.5 más -1 por 0.5. ¿Y esto cuánto da? Cero. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de jugar a los volados? Cero. Quedarnos en cero. ¿Sí? Entonces, tal vez es un juego de azar no tan benéfico, pero no nos perjudica, ¿no? Nos deja en cero. Ya, ¿no? Ese es el peor escenario. Entonces, si nos dejara en cero, perdón, entonces, vamos, entonces, ¿cómo dice la definición de ruido blanco? La definición de ruido blanco dice que el valor esperado debe ser cero. Vale, sí, listo, se cumplió la primera condición. Vamos por la segunda condición. Vale, entonces ahora, ¿cómo es la varianza? Ya, ahora sí, entonces, calculemos la varianza. Entonces, la varianza sería la varianza de U de t sería igual aquí en el valor esperado de quién de U de t, según la definición, ¿eh? Menos el valor esperado de U de t, todo esto al cuadrado, valor esperado de. Esa es la definición pura y llana de valor esperado, de varianza. Pero sabemos que este amigo, que es el valor esperado del proceso, sabemos que este amigo, ¿cuánto vale este amigo? Cero. Ya, entonces, eso facilita muchísimo. Entonces, eso es igual al valor esperado de quién? De V de t cuadrado. Eso quiere decir que tengo que calcular más o menos lo que calculé aquí arriba, pero considerando que la variable aleatoria está elevada al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que esto es igual a 1 al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia más -1 al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia, que es 1 menos p, y esto sería igual a 1 por 0.5 más, ¿cuánto vale -1 al cuadrado? 1, ¿no? Por 0.5, entonces quiere decir que su varianza es 1. Quiere decir que el proceso, lo más que te puedes desviar
es uno. Y bueno, vamos a nuestra definición de covarianza. Sí, más bien, sí, exacto, lo que dice, como lo que puedes interpretar es que en promedio gana cero, pero si te desviaras, lo más que te podrías desviar es uno, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que está diciendo. ¿Vale? Entonces, segunda condición, la covarianza. ¿Vale? ¿Cuánto vale la covarianza? Es una buena pregunta. Entonces, vamos a calcular la covarianza. Entonces, y con esto quiero cerrar la clase de hoy porque creo que ya es un poquito tarde. No quiero que se me vayan tarde de aquí. US, covarianza de U de T y US, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Es simplemente el valor esperado de U de T menos el valor esperado de U de T por el valor esperado. Perdón, que no es el valor esperado. Aquí yo me equivoqué. Ay, saben esto, pero aquí habría que cerrar el paréntesis. Aquí, por UNS menos el valor esperado de US, así y así. Perdón, yo me había equivocado, ¿vale? Pero sabemos que el valor esperado, cada uno de estos amigos, valor esperado este y este vale cero, eso lo sabemos, ya se acabó ahí muere ese amigo. Entonces esto queda como el valor esperado de U de T por US. ¿Y esto cuánto vale? No, no vale cero. Bueno, directamente no, así inmediatamente no. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí todavía? Lo que podemos hacer todavía es hacer esto, separar esto, U de T por el valor esperado de U de S. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque son independientes. Si yo gano un volado ahorita y vuelvo a lanzar en la moneda mañana, ¿influyó el resultado de ahora en el resultado de mañana? Entonces son independientes, ¿no? El resultado del volado en cada momento T y S es independiente. Entonces por eso se puede separar. Y estos sí ya sé que valen cero. Entonces esto vale cero. Quiere decir que la historia no le importa. Y ya es la tercera condición. Entonces, en efecto, lanzar una moneda es un proceso puramente aleatorio que cumple con las condiciones de Henry Doble. Vale. Pues ahora tomemos este amigo, que sabemos que es un proceso puramente aleatorio, y vamos a convertirlo en algo que no sea puramente aleatorio. ¿Y cómo lo voy a convertir en eso? Con mi propuesta de experimento. Y la propuesta de experimento es esta. Es voy a tomar la acumulación de los resultados de lanzar la moneda. Dicho de otra manera, asuman que están en un casino y la verdad es que en el casino no creo que existe este juego, pero asumamos que sí, ¿no? Que a lo mejor en el casino que hay una mesa de volada, no asumen que existe, ¿no? Y entonces se ponen a jugar y entonces lo que hace, esta función lo que hace es que va acumulando sus ganancias. Entonces, si el primer volado resulta, ustedes ganan, tienen una moneda. Si el segundo lo pierden, su saldo es cero. Si el tercero lo ganan, vuelve a ser uno. Entonces, esta función va acumulando las ganancias de los volados. Entonces, vamos a simular esa. Vamos a ver, noten, estoy tomando un proceso puramente aleatorio y lo estoy sumando. Y vamos a mostrar que este amigo que está aquí no es estacionario y puede generar el concepto que va a generar es un concepto muy amplio, pero a los físicos les encanta y esto genera caos. Es una función que puede generar. ¿Vale? Bien. Entonces, yo aquí me voy a quedar con la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, queja, comentario, sugerencia, congoja, cualquier